Evangelio de hoy. Viernes 21 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 33 al 43, 45 y 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos para recibir los frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos. A uno lo golpearon, a otro lo mataron. Y a otro lo apedrearon. Entonces, envió a otros siervos, en mayor número que los primeros. Pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron: hará que esos malvados tengan un fin desdichado. Y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y es admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Querían arrestarlo, pero temían a la gente, que lo tenía por un profeta. La viña del Señor, el amor y la paciencia de Dios. En esta parábola, Jesús nos presenta la imagen de un propietario que cuida con esmero su viña. La planta, la protege con una cerca. Cava un lagar para la producción del vino. Y construye una torre para su vigilancia. Todo esto nos habla del amor y la providencia de Dios. Él ha preparado el mundo para el hombre. Le ha dado dones y lo ha llamado a trabajar en su viña, que simboliza el reino de Dios. Dios no nos deja sin guía ni sin protección. Nos ha dado su ley, los profetas y finalmente a su propio Hijo, Jesucristo, para que podamos dar frutos de justicia y amor. La viña representa también al pueblo de Israel, que fue elegido y cuidado con especial dedicación. Sin embargo, la historia muestra que, a pesar del amor de Dios, el pueblo no siempre respondió con fidelidad. Los labradores infieles, la rebelión del hombre contra Dios. Los labradores representan a los líderes religiosos de Israel, los sumos sacerdotes y fariseos, que habían recibido la misión de guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Sin embargo, en lugar de administrar la viña con justicia, la usaron para su propio beneficio. En la historia de Israel, muchos profetas fueron perseguidos y asesinados por anunciar la verdad y llamar a la conversión. La actitud de los labradores nos habla de la resistencia del corazón humano al plan de Dios. En muchas ocasiones, preferimos hacer nuestra propia voluntad en lugar de escuchar su voz. Esta parábola es una advertencia sobre el peligro de endurecer el corazón.
y rechazar a Dios por egoísmo y autosuficiencia. El envío del Hijo, el sacrificio de Cristo. La parte más impactante de la parábola es cuando el propietario envía a su propio hijo, con la esperanza de que los labradores lo respeten. Pero, en lugar de recibirlo con honor, lo asesinan, creyendo que así podrán quedarse con la herencia. Este es un claro anuncio del sacrificio de Jesús. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Sin embargo, los líderes religiosos, cegados por su ambición y miedo a perder su poder, lo rechazaron y lo entregaron a la muerte. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud ante Cristo. ¿Lo acogemos en nuestra vida con amor y fe? ¿O lo rechazamos cuando su mensaje nos incomoda o nos desafía a cambiar? La consecuencia del rechazo: el reino será dado a otros. Jesús concluye la parábola con una advertencia. El reino de Dios les será quitado a ustedes, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta frase es una sentencia de juicio contra aquellos que, teniendo la responsabilidad de ser fieles a Dios, lo han rechazado. Dios no impone su reino a quienes no quieren recibirlo. Si los primeros invitados lo rechazan, Él lo ofrecerá a otros. Esto se cumplió cuando el Evangelio fue llevado a los gentiles y la Iglesia se abrió a todas las naciones. Pero esta advertencia no es solo para los líderes judíos de aquel tiempo. También es para nosotros. Si no damos frutos de amor, justicia y misericordia, si nos cerramos a Dios, podemos perder la gracia que Él nos ofrece. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Quienes confían en Él encuentran salvación. Pero quienes lo rechazan se enfrentan a su propia ruina. Esta imagen nos invita a construir nuestra vida sobre Cristo, con fe y obediencia a su palabra. El miedo de los fariseos, cuando la verdad incomoda. Los sumos sacerdotes y fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos y quisieron arrestar a Jesús. Sin embargo, temían a la multitud, porque el pueblo lo reconocía como profeta. Esto nos muestra cómo el orgullo y el poder pueden cegarnos ante la verdad, en lugar de reconocer su error y convertirse. Los líderes religiosos buscaron eliminar a Jesús. Este es un peligro real también en nuestra vida. Cuando el Evangelio nos confronta con nuestra realidad, podemos reaccionar con humildad y cambiar, o endurecer nuestro corazón y rechazar la verdad. La viña como símbolo del plan de Dios para la humanidad. La imagen de la viña aparece repetidamente en la Biblia, como símbolo del pueblo de Dios. En Isaías 5, se habla de una viña plantada con esmero, pero que solo produjo frutos amargos. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la vid verdadera. Y nosotros somos los sarmientos, llamados a permanecer unidos a Él para dar fruto. Esta insistencia en la viña nos indica que Dios ha diseñado un plan de amor para la humanidad, en el cual nos ha dado todo lo necesario para crecer y dar frutos de santidad. Sin embargo, la parábola de los viñadores homicidas nos advierte que Dios espera una respuesta fiel. No basta con recibir sus bendiciones y vivir en su viña, es decir, dentro de su iglesia, si nuestro corazón no está comprometido con su voluntad. Los labradores infieles representan a aquellos que han sido llamados a servir en el reino, pero que, en lugar de trabajar para Dios, buscan solo su propio beneficio.
Esto es una advertencia para todos nosotros. La fe no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Dios nos ha confiado su gracia, su palabra y sus sacramentos, para que demos frutos de amor y justicia. El rechazo a los enviados de Dios a lo largo de la historia. Otro aspecto central de la parábola es la actitud de los labradores hacia los enviados del dueño de la viña. En la historia del pueblo de Israel, Dios envió profetas como Jeremías, Isaías y Elías para llamar al pueblo a la conversión. Sin embargo, muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos e incluso asesinados. Esta es una constante en la relación entre Dios y la humanidad. Cuando Dios envía a alguien para corregir y guiar, la reacción del hombre suele ser la rebeldía. Este rechazo no se limitó a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue entregado a la muerte por los líderes religiosos de su tiempo. Hoy en día, esta misma actitud se sigue manifestando de diversas maneras. Muchas veces, cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de una corrección fraterna, o mediante la voz de la Iglesia, nuestra reacción puede ser de rechazo. No queremos que nos incomoden, que nos llamen a cambiar, que nos inviten a dejar nuestro egoísmo. Pero esta parábola nos deja en claro que el rechazo a los enviados de Dios no queda impune. La paciencia de Dios frente a la maldad humana. Uno de los aspectos más sorprendentes de la parábola es la paciencia del dueño de la viña. A pesar de que sus enviados fueron maltratados y asesinados, no destruye de inmediato a los labradores, sino que sigue enviando mensajeros. Incluso llega a enviar a su propio hijo, confiando en que lo respetarán. Esta paciencia de Dios es una manifestación de su amor y misericordia infinitos. Dios no castiga inmediatamente la maldad, sino que da múltiples oportunidades para el arrepentimiento. Pero esta paciencia no debe ser interpretada como indiferencia o debilidad. En algún momento, llega el juicio, y los labradores infieles deben rendir cuentas. Esto nos recuerda que Dios es misericordioso, pero también es justo. Su paciencia nos da tiempo para corregir nuestro camino. Pero no debemos abusar de ella, porque llegará el momento en que cada uno será juzgado según sus obras. El gran error de los labradores, querer apropiarse de la viña. Uno de los detalles más reveladores de la parábola es la motivación de los labradores homicidas. Cuando ven al hijo del dueño, dicen: este es el heredero. Vengan, matémoslo y quedémonos con su herencia. Este es el gran pecado de la humanidad. Querer tomar posesión de lo que le pertenece a Dios. Este deseo de apropiarse de la viña se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Ocurre cuando vivimos como si fuéramos dueños de nuestra propia existencia, sin reconocer la soberanía de Dios. Se manifiesta cuando buscamos el poder, la riqueza y el placer a cualquier costo, sin importar si estamos despojando a otros de lo que les corresponde. Se ve en la corrupción, en la explotación, en la injusticia, en el deseo de dominio sobre los demás. Pero Jesús nos deja claro que este camino lleva a la ruina. La viña no nos pertenece, somos solo administradores. Si no la cultivamos con fidelidad, será entregada a otros que sí den los frutos esperados. La advertencia para la iglesia de hoy.
aunque esta parábola fue dirigida originalmente a los líderes religiosos de Israel. Su mensaje sigue siendo relevante para la iglesia de hoy. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido llamada a dar frutos de santidad, amor y justicia. Sin embargo, también ha habido momentos en los que algunos de sus líderes han caído en la tentación del poder, la ambición y la corrupción. La advertencia de Jesús es clara. Si la iglesia no es fiel a su misión, el reino de Dios será dado a otros. Esto no significa que la iglesia vaya a desaparecer. Pero sí que Dios levantará nuevos santos y nuevos servidores que sean fieles a su voluntad. Esto nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Estamos siendo una iglesia que da frutos? ¿O nos hemos convertido en administradores infieles, preocupados solo por nuestros propios intereses? El reino de Dios será dado a quienes produzcan frutos. Jesús concluye la parábola con una afirmación contundente. El reino de Dios les será quitado a ustedes, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es una lección fundamental. Dios no se conforma con palabras vacías o con una fe superficial. Lo que Él espera son frutos concretos de amor, justicia y misericordia. No basta con llamarnos cristianos o con asistir a la iglesia si nuestra vida no refleja el amor de Dios. No basta con conocer la doctrina si no la ponemos en práctica. La fe sin obras está muerta, como dice la carta de Santiago. Si queremos permanecer en la viña del Señor, debemos esforzarnos cada día por vivir según su voluntad y dar los frutos que Él espera de nosotros. La viña como un símbolo de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros ha recibido una viña de parte de Dios. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros talentos y nuestra fe son un regalo que Dios nos ha confiado para que demos frutos. La parábola nos invita a preguntarnos: ¿estamos cuidando nuestra viña con responsabilidad? ¿O estamos actuando como los labradores infieles, que solo buscan su propio beneficio? Dios espera que seamos administradores fieles, que cultivemos el amor, la justicia y la misericordia en todo lo que hacemos. El peligro de descuidar la viña es real. Muchas veces nos distraemos con el ruido del mundo, con nuestras preocupaciones materiales, con la búsqueda del éxito personal, y olvidamos que lo más importante es vivir según la voluntad de Dios. Si no cultivamos nuestra fe y nuestro amor por los demás, la viña se vuelve estéril, y en lugar de frutos de justicia, produce egoísmo, indiferencia y pecado. El sacrificio del Hijo, el amor extremo de Dios. Uno de los mensajes más impactantes de esta parábola es la imagen del Hijo enviado por el dueño de la viña. Dios, en su infinita misericordia, no solo envió profetas para guiar a su pueblo, sino que entregó a su propio Hijo, Jesucristo. Esta entrega es la manifestación máxima del amor de Dios. Él no se reserva nada para sí, sino que se da por completo para nuestra salvación. Pero, ¿cómo respondemos a este amor? La historia de los labradores homicidas se repite cada vez que rechazamos a Cristo. Con nuestra indiferencia, con nuestra falta de fe, con nuestra resistencia a cambiar. Dios sigue enviándonos su amor. Sigue llamándonos a la conversión. Pero muchas veces lo ignoramos o lo rechazamos. La pregunta que surge es: ¿estamos acogiendo al Hijo de Dios en nuestra vida con gratitud y amor?
¿O lo estamos rechazando con nuestra falta de compromiso? La soberbia que impide reconocer a Dios. Los labradores de la parábola no solo fueron ingratos con el dueño de la viña, sino que además actuaron con una gran soberbia. Creyeron que, matando al hijo, podrían quedarse con la herencia. Esta actitud refleja el pecado de la autosuficiencia, que nos hace pensar que podemos vivir sin Dios, que podemos decidir por nuestra cuenta lo que es bueno o malo sin necesidad de escuchar su voz. Esta soberbia sigue presente en nuestro tiempo. En una sociedad que exalta la autonomía personal y el éxito individual, muchas veces se deja de lado la voluntad de Dios. Se vive como si Él no existiera, como si no tuviéramos que rendir cuentas de nuestras acciones. Pero la parábola nos recuerda que, tarde o temprano, el dueño de la viña vendrá a pedirnos cuentas. ¿Estamos preparados para ese encuentro? La justicia de Dios, misericordia, pero también juicio. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo. En la parábola, el dueño de la viña es paciente y da muchas oportunidades a los labradores. Pero al final llega el momento del juicio. Esto nos enseña que el amor de Dios no es una justificación para seguir pecando o para vivir sin responsabilidad. Su misericordia nos da tiempo para cambiar, pero no podemos abusar de ella. El juicio de Dios no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de nuestras decisiones. Si hemos vivido alejados de Dios, si hemos rechazado su amor, si hemos sido infieles en el cuidado de la viña, entonces no podremos esperar una recompensa. Pero si hemos trabajado con amor, si hemos sido fieles a su voluntad, entonces seremos bendecidos con la vida eterna. La parábola y la realidad de la Iglesia. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de la Iglesia. Jesús la dirigió inicialmente a los líderes religiosos de su tiempo, pero su mensaje sigue siendo válido hoy. La Iglesia está llamada a ser fiel a la misión que Dios le ha confiado. Anunciar el Evangelio. Guiar a los creyentes en la verdad y dar frutos de santidad. Cuando la Iglesia se mantiene fiel a Cristo, da frutos abundantes y se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Pero cuando se deja llevar por la corrupción, por el poder, por los intereses humanos, se aleja de su verdadera misión. La historia nos muestra que cuando la Iglesia ha sido infiel, Dios ha levantado nuevos santos y nuevos movimientos para renovar su viña. Cristo como piedra angular, la clave de nuestra fe. Jesús menciona en esta parábola que la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. Esta imagen es clave para entender nuestra fe. Cristo, que fue rechazado y crucificado, es el fundamento de nuestra salvación. Si construimos nuestra vida sobre Cristo, sobre su palabra y su amor, tendremos una base firme y segura. Pero si lo rechazamos, si intentamos construir nuestra vida sobre valores mundanos como el dinero, el poder o el placer, estaremos edificando sobre arena. Y nuestra vida se derrumbará cuando lleguen las pruebas. El miedo de los fariseos, cuando la verdad incomoda. La reacción de los fariseos al escuchar esta parábola es muy reveladora. No se conmovieron ni se arrepintieron, sino que buscaron la manera de arrestar a Jesús. Esto nos muestra que cuando la verdad nos confronta,
Tenemos dos opciones: aceptarla con humildad y cambiar, o rechazarla con dureza de corazón. Este mismo peligro existe en nuestra vida. Cuando alguien nos corrige, cuando Dios nos habla a través de su palabra o de las circunstancias, ¿cómo reaccionamos? ¿Aceptamos la corrección con humildad? ¿O buscamos justificar nuestras acciones y seguir en nuestro camino? La gran pregunta: ¿damos los frutos que Dios espera? El mensaje central de esta parábola es claro. Dios espera frutos de nuestra vida. No basta con llamarnos cristianos, o con asistir a la iglesia si no estamos produciendo frutos de amor, justicia y misericordia. Los frutos que Dios espera no son grandes obras impresionantes, sino actos cotidianos de amor. Perdonar al que nos ha ofendido, ayudar al necesitado, vivir con honestidad, ser generosos con los demás. Si hacemos esto, estaremos trabajando fielmente en la viña del Señor. Un llamado a la vigilancia y a la perseverancia. La parábola nos invita a estar atentos. La viña no es nuestra, sino de Dios. Y algún día tendremos que rendir cuentas de cómo la hemos cuidado. Esto significa que debemos vivir con responsabilidad. Y con la conciencia de que cada día es una oportunidad para hacer el bien. A veces, podemos sentirnos tentados a relajarnos en nuestra vida espiritual, a pensar que hay tiempo para cambiar más adelante. Pero esta parábola nos recuerda que el dueño de la viña vendrá en cualquier momento. No sabemos cuándo será nuestro encuentro definitivo con Dios, por lo que debemos vivir siempre preparados. Un llamado a la conversión y a la fidelidad. La parábola de los viñadores homicidas es una llamada urgente a la conversión. Nos muestra la gravedad de rechazar el amor y la paciencia de Dios. Nos advierte sobre las consecuencias de endurecer el corazón. Y nos invita a vivir con humildad y fidelidad. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en su viña, de participar en su reino. Pero esta es una responsabilidad que debemos tomar en serio. No podemos vivir de espaldas a Dios, ignorando su llamado. La fe no es solo una cuestión de creencias, sino de frutos concretos de amor, justicia y servicio a los demás. Que esta parábola nos ayude a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Que podamos reconocer a Cristo como la piedra angular de nuestra existencia. Y trabajar cada día para ser fieles administradores de la viña que Él nos ha confiado. Porque al final, lo único que contará será si hemos producido frutos de amor y fidelidad para la gloria de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.